Listo, profes. Entonces, bueno, arranquemos con esta segunda reunión sobre el curso que estábamos compartiendo sobre la revisión de la literatura con Atlas TI. Pues como se propuso en el mensaje de invitación que se hizo, la idea es que, digamos, después de cada sesión del módulo se puede abrir un espacio como para comentarios, preguntas, inquietudes, complementos. Entonces, en primera instancia, profes, pues me gustaría preguntarles si con respecto a lo que se conversó de la revisión de la literatura y Atlas TI en la primera reunión, ¿hay algún comentario, pregunta, complemento? No sé, profes. Por mi parte no hay ninguna de las anteriores. Correcto. Yo preguntaría, bueno, claro que me imagino que ahorita en esta sesión vamos a hacer como algo práctico, ¿cierto? Pero me deja la inquietud un poco, en la sesión pasada, tú mostraste la página principal de Atlas TI y un poco uno lo que veía es que hay un sitio como de alojamiento de documentos, ¿sí? Uh-huh. Entonces en relación a la revisión de la literatura, o sea, ¿qué es lo qué es lo que hace el sistema? Porque digamos que yo entiendo que en la revisión de la literatura uno busca los documentos, ¿cierto? Y supongo que los trae aquí a Atlas TI, y el sistema finalmente ¿en qué ayuda? Correcto. Sí, pues profe, en relación a su inquietud, obviamente la inquietud va a ser resuelta de manera práctica a lo largo de las 10 sesiones o módulos que tiene este curso que adquirimos. Ahí se va a ir viendo precisamente la aplicabilidad de este software en los procesos de revisión de la literatura, ¿correcto? Pero como para contestarle de forma muy sintética, en últimas, lo que el software permite hacer o lo que ayuda al software para la revisión de la literatura es poder, en primera instancia, organizar de una forma apropiada los documentos que nosotros tenemos para los procesos de revisión de la literatura. Segundo, el software permite organizar la información que nosotros vamos determinando como importante al momento de ir revisando esos documentos durante el proceso de la revisión de la literatura. Tercero, el software permite visualizar la información que nosotros hemos determinado como importante de una forma muy apropiada. Y eso luego el software permite facilitar el análisis de esa información, y el software arroja unas herramientas o tiene unas herramientas o más bien proporciona unas herramientas para analizar esa información de una forma sistemática, precisa, contundente. Entonces, de forma tal que, un ejemplo, usted tiene 10 artículos, ¿cierto? O pongámoslo más, 50 artículos que usted recuperó para una revisión de la literatura. Y entonces, durante el proceso de la revisión de la literatura, usted, cuando fue revisando esos 50 artículos, obviamente usted fue identificando que un concepto clave es, por ejemplo, gestión de proyectos en el área de servicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, creó un código, a eso le llamamos un código, aunque eso lo vamos a ir viendo poco a poco, creó un código con ese nombre, ¿sí? Gestión de proyectos para el sector de servicios. Y entonces usted codificó a lo largo de los 50 artículos, encontró a lo largo de los 50 artículos esa idea y la fue codificando, así se le llama. Entonces, al final, usted le puede decir al software, por ejemplo, muéstreme todo lo que yo codifiqué
como gestión de proyectos para empresas de servicios. Y el software le crea un reporte con todo lo que usted creó o codificó al respecto de ese tema, por ejemplo, ¿sí? Y entonces le genera un reporte y le muestra bien en qué artículos, en qué fragmentos, de manera automática. Obviamente, si uno revisa 50 artículos manualmente, luego tendría que uno ponerse a buscar dónde fue que yo subrayé eso, ¿cierto? No, con el software eso es algo automático. Ese son el tipo de bondades, digamos, que tiene este software y las utilidades que tendría para hacer revisiones de la literatura. Esa es una, pero obviamente tiene muchísimas más. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, sí. Listo, Correcto. sí. En la medida en que avancemos, pues yo creo que sí vamos dando claridad frente a eso. Exacto, exacto. Por ejemplo, el Ujú. software también le permite le permite a usted generar, por ejemplo, nubes de palabras, listados de palabras para analizar, por ejemplo, categorías comunes de todos los documentos que usted tiene allí de forma automática. Le permite encontrar relaciones entre ideas dentro de el corpus, digamos, de documentos que usted tiene. Y hoy en día, de hecho, voy a poner aquí esta función. Un segundo. eh, Hoy en día, abramos un documento. Mire que hoy en día este software tiene, tenemos que hablar aquí, codificación mediante inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, mire, aquí abrió este documento, ¿cierto? Entonces aquí en esta herramienta buscar y codificar, aquí inmediatamente la tienen, mire. Codificación mediante inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, este software, si uno no tiene mucho tiempo, por ejemplo, le puede pedir que codifique mediante inteligencia artificial este documento y entonces la inteligencia artificial lo que hace es escanear el documento de una forma pues muy rápida y le presenta una propuesta de códigos, es decir, como de las ideas claves que tiene ese documento. Y obviamente usted en base a eso, usted puede ir revisando y puede ir, digamos, definiendo si eso que le presentó la inteligencia artificial es apropiado para lo que usted busca, usted las puede modificar, las puede complementar, etcétera, etcétera. Este tipo de herramientas, ¿sí? ¿Correcto, profe? Listo, sí, está bien. Gracias. Vale, listo. No sé si tengan otra inquietud, comentario, profes. No, yo no. Ok, bueno, entonces vamos a avanzar. Dijimos que media hora, entonces empezamos a las 5:20, entonces más o menos a las 5:50 podemos, nos quedan 22 minutos, entonces avancemos a ver. La segunda sesión del módulo que yo recuerdo, ¿no? Obviamente esto es que estamos compartiendo un curso que adquirimos sobre la revisión de la literatura con Atlas TI. Digamos que esto no es mi conocimiento al respecto solamente, sino estoy presentando lo que el curso presenta, ¿sí? Obviamente esto se puede complementar con otras discusiones ya de índole epistemológicas, metodológicas, etcétera, pero pues eso ya desborda el curso que estamos tratando de compartir. Sencillamente aquí estoy compartiendo lo que en el curso se presenta. Ya luego, digamos, se pueden hacer otras discusiones complementarias. Muy bien. Entonces, la segunda sección de ese curso se llama Planeación de la revisión de la literatura. Entonces, recordemos que en la primera sección se habló de la revisión de la literatura, a qué hace referencia la revisión de la literatura y a qué hace referencia Atlas TI. Ahora ya aquí vamos a hablaros un poco ya de planear la revisión de la literatura, es decir, ya se va a entrar al campo un poco más práctico. Entonces, en el curso plantea que el primer paso para desarrollar una revisión de la literatura e incluso cualquier tipo de investigación es desarrollar lo que ellos le llaman un diario de investigación, ¿vale? Y entonces el diario de investigación es un documento que sirve para anotar distintos aspectos del proceso de investigación o de la revisión de la literatura. ¿Qué aspectos? Por ejemplo, pensamientos, sentimientos,
dudas, ideas, tareas, logros importantes que se deben cumplir a futuro del proyecto de investigación, fechas límites, reflexiones críticas y relevantes para la investigación, teorías apropiadas para ir usando o teniendo en cuenta, metodologías y cualquier otro detalle sobre la investigación en la medida en que van emergiendo esos detalles. Entonces, en el diario de investigación es importante ir apuntando todos estos aspectos en la medida en que van ocurriendo durante el proceso de la investigación. Y además, ese diario de la investigación también nos sirve para anotar los progresos de la investigación en cada sesión, en la medida en que se van pues desarrollando, ¿sí? Es de anotar que este diario de la investigación es solo para el investigador, por lo que pues no es necesario que quede escrito de una forma muy refinada o definitiva. Por supuesto, las ideas que pongamos en ese diario de la investigación son importantes, y digamos que a futuro, luego para la construcción del informe final se pueden recuperar y ya se pueden poner en términos más refinados, pero digamos que en el transcurso de la investigación, las anotaciones que hagamos en el diario de investigación, pues no es necesario que queden de forma refinada y definitiva, no es necesario. Pero sí es importante que siempre que surja alguna idea relevante durante el proceso de la investigación, se busque el tiempo y el espacio para escribirla en ese diario de la investigación, porque tal idea o tales ideas en algún momento pues pueden llevar a grandes desarrollos posteriores en el proceso de la investigación. Entonces, este es un primer concepto que ellos proponen aquí, en este punto de la planeación de la revisión de la literatura, construir el diario de la investigación. Ahora, ¿por qué lo proponen? En primera instancia, vamos a mostrar cómo crearlo en Atlas TI y luego miramos por qué lo proponen como un primer punto para planear ya la revisión de la literatura. En Atlas TI, este diario de la investigación se puede crear mediante algo que llaman un memo, ¿sí? El memo, en últimas, es digámosle, un documento, aunque bueno, yo no le llamaría un documento, ellos le llaman una entidad, ¿sí? Es una herramienta, más bien, pongámoslo en esos términos, que tiene Atlas TI para escribir precisamente todo este tipo de anotaciones que nosotros acabamos de mencionar acá. Los memos son entidades o herramientas que tienen software que nos permite ir plasmando todos estos aspectos, ideas claves, fechas límites, reflexiones críticas, teorías importantes que vamos viendo o identificando como importantes para la investigación, herramientas metodológicas que vamos identificando como importantes o incluso fallas en las metodologías que vamos usando y cómo solucionarlas, etcétera, etcétera. Entonces, los memos en Atlas TI nos ayudan a construir estos diarios de investigación y nos permiten plasmar todas estas ideas importantes, ¿vale? En el memo, en cada memo se puede insertar la fecha y la hora en la que estamos escribiendo, y eso es importante. ¿Por qué? Porque obviamente en la medida en que va progresando la investigación, nosotros podemos hacer referencia a un memo de una fecha particular para decir, mire, revisar el memo del día tal o del día, por ejemplo, 31 de marzo, porque ahí se anotó algo interesante sobre esto. Entonces, ir fechando los memos es bien importante porque luego nos permite citarlos para regresar a ellos cuando es necesario. Por supuesto, puede ser, esto es importante, puede ser posible escribir todo en un solo memo, pero también se pueden separar, es decir, crear varios memos, algunos para las ideas relevantes, otros para teorías, otros para metodologías, y esto ya depende de, digamos, la forma en que cada investigador trabaja. Algunos investigadores dirán, no, yo solamente creo un diario de investigación y ahí apunto todo y le puedo dar alguna señal de que esto es de metodología y esto es de teoría y esto es una reflexión. Otros dirán, no, yo sí creo varios memos, uno para cada cosa, porque me permite ser más organizado. Eso ya es decisión de cada investigador, ¿vale? Entonces, para la planeación de la literatura, de la revisión de la literatura, lo primero es crear un diario de investigación y eso lo hacemos en el programa mediante memos. Entonces, vamos a verlo acá. Este es el software y entonces los memos
o mejor dicho, todo lo que se haga en Atlas TI se puede hacer de diversas maneras. No hay una única manera de crear las cosas aquí en este software. Entonces, por ejemplo, una forma de hacerlo es aquí en crear entidades, y entonces aquí le podemos dar clic en la flecha de aquí abajo y aquí está crear memo. Entonces, si le damos clic allí, pues él nos permite crear esos memos. O si no, también le podemos dar clic a este botón que está acá y dice memos. Y entonces si le damos clic allí, él nos envía al administrador de los memos. Aquí estamos en el administrador de los memos. Aquí ya hay unos memos creados. Y para crearlo, pues sencillamente entonces le damos aquí crear memo libre. Entonces vamos a darle clic aquí. Y aquí le damos un título a ese memo. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos dar este memo, lo vamos a crear para las reflexiones teóricas, por ejemplo, teóricas de la investigación. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces le damos clic, enter o clic en crear. Y mira que allí apareció reflexiones teóricas de la investigación. Y entonces lo podemos abrir, le damos doble clic. Y allí aparece un documento, es básicamente un espacio en donde usted puede escribir, mira, y tiene todo para ponerle títulos, para subrayar, etcétera, es casi como un Word. Y usted aquí le puede dar insertar fecha y hora, lo que les decía. Entonces, mira, queda la fecha y la hora exacta, le damos Enter y aquí ya podemos empezar a escribir pues todas las indicaciones que queremos hacer. Y entonces de esa manera podemos ir creando lo que se llama los diarios de la investigación y vuelve y juega para que lo tengan en cuenta. Esto es para que el software vaya guardando todas esas reflexiones relevantes sobre el proceso de investigación en la medida en que van emergiendo. Y luego esto incluso es clave, es vital para construir los informes finales, las conclusiones de la investigación, etcétera, etcétera. Muy bien. Incluso, profes, estos memos se pueden asignar a los documentos. Entonces, luego vamos a ver eso. Muy bien. Sigamos. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Esto de los memos y el diario de la investigación, ¿por qué es importante para planear la revisión de la literatura? Dice aquí, para planear la revisión de la literatura en el diario de la investigación, el primer paso es identificar al menos 2 palabras claves teóricas sobre el tema que se ha decidido investigar. Una palabra clave es un término científico que define el fenómeno de nuestro interés. Es muy importante que tales palabras no sean ni tan amplias, tampoco que sean, mejor dicho, que no sean tan genéricas, sino que es más bien importante especificar esas palabras lo más posible, ¿sí? Para lo anterior es necesario que la palabra vaya acompañada por un adjetivo que permita especificarla. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo plantear una palabra clave que sea diversidad, que es demasiado amplia, a decir, no, mi primera palabra clave va a ser diversidad cultural. Claro, entonces aquí ya me está especificando que no me interesa la amplia gama de diversidad, sino la diversidad cultural, por ejemplo. Entonces, el primer paso para planear la revisión de la literatura, ¿cuál es? Crear un diario de la investigación, que lo podemos llamar planeación de la revisión de la literatura, por ejemplo, y dentro de ese diario, que se va a llamar planeación de la revisión de la literatura, crear 2 palabras claves teóricas iniciales, las más importantes que indiquen el tema que yo he decidido investigar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos acá, vamos a crear el memo, ya aquí les indicaba, lo vamos a llamar planeación de la revisión de la literatura. Entonces la vamos a poner aquí, le damos crear. Aquí apareció, lo vamos a abrir y aquí aparece, ¿no? Entonces vamos a insertar fecha y hora y aquí le vamos a poner palabras claves de la revisión de la literatura. Palabras claves iniciales de la revisión de la literatura. 2 puntos. Y entonces aquí le insertamos primera
Entonces, profes, colabórame, por ejemplo, profesor Franklin, colabórame con una palabra clave de un tema que le interese. Emprendimiento. Pero entonces, para que no quede tan genérica, emprendimiento, ¿qué tipo de emprendimiento? Emprendimiento en jóvenes. En jóvenes. O emprendimiento juvenil. Emprendimiento juvenil. Exacto. Listo. Y la segunda. ¿En relación al mismo tema? Sí, otra palabra clave que usted quiera investigar en relación al emprendimiento juvenil. Coloquémosle rural o emprendimiento rural. Emprendimiento rural, exacto. Emprendimiento rural, listo. Entonces, de esta manera ya estamos indicando que nuestra revisión de la literatura va a girar principalmente alrededor de estas dos palabras claves. ¿Por qué? Porque son el tema que yo quiero investigar. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí y este es el primer paso de la planeación de la revisión de la literatura. Muy bien. Ahora, segundo paso. Dice, es necesario escribir en el diario de la investigación, en el que acabamos de crear, la pregunta de la investigación. ¿Sí? Esa es la pregunta que va a guiar toda la investigación. Es decir, es una pregunta que va a orientar la revisión de la literatura. ¿Sí? Esta pregunta nos va a permitir identificar los artículos para la revisión de la literatura. Nos va a ayudar a analizar la información de esos artículos. ¿Sí? Esa pregunta es la pregunta que va a ser contestada a partir de la información de los artículos o textos recuperados para la revisión de la literatura. ¿Sí? Esta pregunta nos determina el qué es lo que queremos explorar y conocer por medio de la revisión de la literatura. ¿Sí? Entonces, mira que toda revisión de la literatura es guiada por una pregunta de investigación. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. La revisión de la literatura digamos, no es que vamos a coger un poco de textos y los vamos a revisar y luego los resumimos porque sí y cualquier texto porque sí, no. La revisión de la literatura o una buena revisión de la literatura gira alrededor de una pregunta de investigación, ¿vale? Ahora bien, para redactar esa pregunta es muy importante en primera instancia tener en cuenta que obviamente esa pregunta debe incluir las palabras claves que yo definí. ¿Cierto? Esas palabras claves que yo definí deben aparecer en esa pregunta. Si no, no tendría sentido la pregunta. ¿Sí? La pregunta debe incluir esas inquietudes importantes que son las palabras clave que yo definí. Luego, es importante reflexionar sobre cómo enlazar esas palabras clave. Cómo yo las voy a enlazar para armar la pregunta. Entonces, para esto es importante pensar cómo o por qué esas palabras están relacionadas entre sí. Por supuesto, pueden haber muchas relaciones entre esas palabras clave, pero lo que se sugiere es seleccionar solo una relación. No abordar muchas relaciones entre las palabras clave, porque eso pues complejiza la revisión de la literatura, a no ser de que sea pues ya una investigación un poco más densa, pero inicialmente la sugerencia es determinar solo una relación. ¿Cuál? Aquella que sea más apropiada para la investigación, es decir, para lo que yo quiero explorar. Entonces, la idea es, para construir la pregunta, la idea es relacionar las palabras claves que definí y de entre todas las relaciones posibles, entonces escoger la que sea más apropiada y que corresponda a mis intereses de investigación. ¿Sí? La relación que yo defina entre esas palabras ayuda a acotar o a focalizar la investigación que se va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, por acá arriba yo tenía una palabra clave, ¿no? Que era la diversidad cultural. Entonces, aquí la pregunta podría ser, ¿cómo la diversidad cultural puede ser efectivamente manejada en el lugar de trabajo? Aquí la otra palabra clave que no la había puesto arriba era lugar de trabajo, ¿sí? Eran dos palabras clave, diversidad cultural y lugar de trabajo. Entonces, la forma en que yo las articulé es de esa manera. Cómo esta diversidad cultural se maneja
de manera efectiva en ese lugar de trabajo. Y esa fue la relación que yo encontré para articular estas dos palabras claves. Entonces, de esa manera, tengo mi pregunta o la pregunta que va a orientar la revisión de la literatura. Por supuesto, esta no es la única relación que se podría encontrar entre estas dos palabras. Pueden haber muchas más relaciones, pero digamos que yo como investigador consideré que esa es la relación más importante para mi investigación particular. Y de esa manera se define la pregunta de investigación. Es importante también escribir varias versiones de la pregunta de investigación, recordando que se pueden variar las palabras utilizadas en la pregunta y que cada palabra puede tener una implicación distinta en la investigación. Por ejemplo, no es lo mismo decir por qué o cómo o quién o en dónde. Entonces, esto tengo que yo irlo reflexionando, ¿sí? Porque todas estas variaciones tienen distintas implicaciones al momento yo de desarrollar mi revisión de la literatura, ¿cierto? Y la idea es que luego de que tenemos varias versiones de esa pregunta, entonces lo importante es discernir cuál parece ser la más interesante de todas esas versiones para seleccionar la más interesante, la más apropiada, la que más corresponda con mis intereses de investigación. Finalmente, en este punto, 3 criterios importantes sobre esta pregunta que estamos hablando. Primero, al final la pregunta debe ser clara, es decir, que cualquier lector la pueda entender. Segundo, que deba ser focalizada, que no sea muy amplia o general. Y tercero, que sea compleja, es decir, que no sea una pregunta que se pueda contestar con un sí o un no de forma sencilla y ya, ¿no? Sino que sea una pregunta que en efecto requiera una investigación, una revisión de la literatura. Muy bien. Entonces, miremos acá en Atlas TI, aquí estamos en el memo. Entonces, ahora sí, vamos aquí a poner pregunta de investigación para la revisión de la literatura. Muy bien. Entonces, ¿qué pregunta vamos a proponer, profes? A ver, por ejemplo, profe Franklin, que nos propuso las dos palabras allí. ¿Cómo las va a enlazar? ¿Cómo la voy a enlazar? Claro, Pues, para armar la pregunta. pues ahí digamos que es emprendimiento juvenil en zona rural, ¿sí? Correcto. O emprendimiento juvenil rural, básicamente, pero el cuestionamiento podría ser impacto, no, bueno, impacto no es como muy compleja, ¿no? Generación del emprendimiento juvenil rural o factores generadores del emprendimiento juvenil rural en el departamento del Cauca, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores que motivan, por ejemplo, Sí, el emprendimiento juvenil rural? juvenil en las zonas rurales, ¿no? El emprendimiento juvenil en las zonas rurales. Uh-huh. Eso, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Uh-huh. Entonces, mira que de esta manera estamos encontrando un vínculo entre emprendimiento juvenil y emprendimiento rural, porque aquí está implícito que estamos hablando de emprendimiento rural, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores que motivan este emprendimiento juvenil en las zonas rurales? Es decir, los emprendimientos rurales o los emprendimientos que hay en esas zonas rurales. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? De la pregunta. Entonces, mira que primero definimos palabras clave de la revisión de la literatura y luego esas palabras clave las enlazamos, encontramos una relación entre ellas para enlazarlas mediante una pregunta que va a orientar la revisión de la literatura. Por supuesto, como mencioné acá previamente, la idea es que esa pregunta yo la reflexione bien, que genere varias versiones, que la revise para llegar a una versión final definitiva. Por supuesto, este ejemplo es un ejemplo inicial, luego el profe la puede replantear, la puede repensar, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, por supuesto, y la idea es llegar al final a una pregunta clara, focalizada y compleja. Muy bien. Profes, una pregunta.
Son las 5:50, es decir, cumplimos los 30 minutos. Nos falta poco para terminar. ¿Damos unos 5 minutos más a ver si terminamos o seguimos la próxima? Terminemos de una ya que estamos acá, profe. ¿Sí? Para entrar, Sí. de entrada, bueno, estoy solicitando otra entrada desde el computador, pero no me la ha dado. ¿Será que es posible? Ah, ahí ya. Ahí ya. Ok, gracias. Vale. Para lo mejor acá. Bueno, listo. Entonces, hasta aquí tenemos dos pasos y que ya estamos haciendo aquí en Atlas, definir estas palabras claves iniciales y la pregunta de investigación para la revisión de la literatura. Tercero. Perdón, Juan, una pregunta Sí. ahí. Digamos que metodológicamente, lo primero no sería empezar por formular la pregunta de investigación y luego pasar a revisión de literatura. Ya, lo que pasa es que, digamos, aquí yo entiendo la pregunta, profe. Lo que pasa es que, digamos, que esta es una pregunta específicamente para la revisión de la literatura y que no necesariamente coincide con la pregunta de una investigación empírica, es decir, de un proyecto de investigación como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer una investigación, pongamos el que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la relación existente entre el concepto o idea de ancestralidad en la comunidad Misak y las perspectivas de transiciones a la sustentabilidad? Entonces, mira que esta es una investigación empírica que va a implicar trabajo de campo, ir a hacer entrevistas, etcétera, 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 ¿sí? Pero, digamos, como toda investigación, esta investigación requiere una revisión de la literatura, por supuesto, ¿cierto? Sí. Entonces, como esta investigación requiere una revisión de la literatura, entonces yo digo, bueno, ¿y cuáles son las palabras clave que yo necesito para hacer esta revisión de la literatura? Entonces, mira, empiezo por aquí. Bueno, no, las palabras clave, por ejemplo, puede ser ancestralidad y puede ser transiciones a la sustentabilidad, en base a la cual yo voy a hacer la revisión de la literatura para esa investigación en particular. Entonces, teniendo esas dos palabras clave, entonces yo puedo formular una pregunta, pero es una pregunta solo para la revisión de la literatura. No es la misma pregunta del proyecto de investigación empírico que yo voy a hacer. ¿Sí me hago entender? Ya. Uh-huh. Ok. Eso. Entonces, ¿queda clara esa duda, profe? Sí, yo pensé que era la misma pregunta del proyecto a la de la revisión de la literatura. No. Es una pregunta solo para la revisión de la literatura, pero que por supuesto se desprende de un proyecto de investigación empírica, ¿sí? Ya. Ahora, puede ser el caso de que yo no, sencillamente yo como investigador quiera hacer una revisión de la literatura y no en el marco de una investigación empírica, sencillamente quiero hacer una revisión de la literatura porque quiero conocer el tema, por ejemplo. Entonces no es obligatorio que parta de un proyecto de investigación empírica. Sencillamente puede partir desde cero, así como lo estamos haciendo aquí, por ejemplo, ¿sí? Ya. Y esto me puede motivar, es decir, después de haber hecho esta revisión de la literatura, me puede motivar ya una investigación empírica en un contexto particular, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. Listo. Muy bien. Bueno, ahora, tercer paso. El tercer paso es crear una red. ¿Para qué? Para mapear los conceptos que pueden ser relevantes para contestar la pregunta de investigación. ¿Sí? El nombre de esa red puede ser marco conceptual inicial. ¿Sí? La red se va a construir desde lo que sabemos hoy, es decir, antes de leer la literatura, porque de hecho hasta este momento todavía no la tenemos. Entonces, desde nuestro conocimiento inicial, nosotros vamos a crear esa red o ese marco conceptual inicial, ¿sí? Por supuesto, la red se va a ir complementando una vez que vamos a ir leyendo la literatura, que la vamos revisando. La idea es partir de una red inicial o de un marco conceptual inicial, pero en la medida en que vamos revisando, pues ese marco conceptual inicial se va complementando, se va optimizando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esto ahora se los muestro en el software. Para desarrollar este proceso, este marco conceptual inicial o esta red, la idea es empezar con la creación de códigos
de códigos para desarrollar una lluvia de ideas relacionada con ese marco conceptual inicial que vamos a crear. Entonces, en términos más concretos, ¿esto qué significa? Los códigos se pueden crear en la misma ventana y pestaña de la red. Bueno, esto ahora se los indico. Pero entonces, los dos primeros códigos que se van a crear son las dos primeras palabras claves iniciales que teníamos, ¿sí? Y la idea es poder describir la pregunta de investigación que construimos a partir de esas dos palabras claves iniciales en esa red, ¿sí? Y para hacerlo, lo que debemos hacer es conectar esos códigos, ¿sí? Y representar la relación que escogimos entre esos códigos o palabras claves. Entonces, la idea es que las palabras claves iniciales que tenemos las vamos a poner en códigos y esos códigos los vamos a conectar en una relación para representar esa pregunta de investigación en una red o que se llama marco conceptual inicial, ¿vale? Entonces vamos hasta ahí para no avanzar mucho y listo. Entonces, dejamos este memo aquí abierto. Mire que aquí están como las pestañas. Entonces uno puede pasar de una pestaña a otra, ¿sí? O las puede cerrar, ¿sí? Esto no lo vamos a guardar. Vamos a dejar esta aquí. Entonces, para crear la red o el marco conceptual inicial, podemos ir a inicio nuevamente. Y aquí, entonces, vuelve y juega. La podemos crear desde aquí, crear red, o podemos ir acá a redes. Cualquiera de las dos. Entonces vamos a redes. Aquí están, hay unas redes ya creadas. Y entonces aquí le vamos a dar crear red. Y el nombre va a ser marco conceptual inicial. Le damos crear. De hecho, aquí está, mire. Aquí hay uno, porque este es un ejemplo que ellos ponen. Pero bueno, vamos a hacerlo desde cero nosotros acá. Aquí está, en blanco. Y entonces vamos a crear la red. Para crear la red, entonces dice aquí, volvamos acá, la idea es que decía aquí vamos a crear códigos, o para no enredarlos tanto, lo que vamos a hacer es representar la pregunta de investigación que tenemos, es decir, esta pregunta la vamos a representar en una red, acá. Eso es lo que estamos tratando de decir. Y recuerden que esta pregunta se creó enlazando las dos palabras claves iniciales que teníamos acá. Entonces, lo primero es que vamos a volver estas palabras claves iniciales códigos y luego las enlazamos para crear la red. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Y a eso le llamamos marco conceptual inicial. Entonces, vamos a copiar esta primera palabra clave, la selecciono, la copio y aquí le damos, aquí estoy en la red, ¿cierto? Y mira que aquí aparece crear códigos. Entonces, le doy crear código y aquí copio esa palabra clave. Le puedo quitar ese 1, emprendimiento juvenil, y aquí está, ¿cierto? Aquí apareció. Esto es un código. A esto se le llama un código. Y está dentro de, la puse dentro de una red. Muy bien. Voy y hago lo mismo con la segunda palabra clave. Copiar. Voy acá nuevamente, crear código, la pego, crear. Y apareció acá. Tenemos las dos palabras clave. Ahora, si nosotros seleccionamos este cuadrito que aparece aquí a la izquierda, sale una línea para vincular las dos palabras claves. Y entonces, él me da unas opciones de vínculo, pero yo puedo crear otras, nuevo tipo de relación. Entonces, yo le doy nuevo tipo de relación y la escribo. Entonces, ¿cuál era la relación? Factores del emprendimiento juvenil en la zona rural. Entonces, pongámosle aquí factores que inciden. Pongámoslo así. Y aquí aparece. Mira. ¿Sí? Entonces, mira, lo que estoy haciendo aquí, en este marco conceptual inicial, es que estoy tratando de representar
la pregunta que construí que va a orientar la revisión de la literatura en una red con las palabras claves iniciales. ¿Cuáles son los factores que inciden en que este emprendimiento juvenil o los emprendimientos juveniles se desarrollen en las zonas rurales o estén representados en los emprendimientos rurales, por ejemplo? Entonces, mira, trasladé esta pregunta y estas palabras claves a esta red. ¿Hasta ahí está claro, profes? Es como crear un mapa temático, como el que hace uno con CalcStools, ¿no? Exacto, con CMap Tools, exacto, sí, esa es otra herramienta. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Luego, la idea es crear nuevos códigos para desarrollar un mapa de relación de conceptos que se desprendan de los dos primeros identificados. Entonces, la idea es generar una lluvia de ideas sobre los conceptos y sus relaciones, vinculándolos todos entre sí. La idea es poder crear un mapa de conceptos que podrían indicar, ojo con esto, la ruta sobre la cual nosotros podemos empezar a explorar el fenómeno, ¿sí? Es decir, la idea es crear un mapa inicial del terreno que pretendemos explorar. Entonces, por ejemplo, la idea es que podamos decir, bueno, y este emprendimiento juvenil, ¿qué aspectos quiero yo explorar? Y este emprendimiento rural, a su vez, ¿qué aspectos quiero yo explorar? De forma tal que al final, voy a mostrarles un ejemplo acá ya hecho. La idea es que al final lleguemos a una cosa así, mira, ¿sí? Entonces, diversidad cultural, lugar de trabajo, pero diversidad cultural, entonces los pro y los contra de la diversidad. Creatividad es un pro de la diversidad cultural, el conflicto es un contra de la diversidad cultural. De la diversidad cultural, por ende, yo quiero explorar esto. Y del lugar de trabajo, entonces la cultura y los equipos de trabajo. Quiero explorar esto y a su vez esta relación. La idea es entonces que desagreguemos esas dos palabras claves iniciales, estas dos, en otros puntos que yo creo inicialmente son relevantes para investigar, ¿sí? Y los pueda conectar. Entonces la idea es crear esto. Y a esto es lo que se le llama el marco conceptual inicial de la revisión de la literatura. ¿Y esto por qué es importante? Porque este mapita inicial que yo creo, es el que nos permite inicialmente empezar a buscar artículos que giran alrededor de estos puntos que yo puse aquí, que es lo que yo considero me permite, digamos, comprender el fenómeno que yo quiero analizar o abordar, ¿sí? Entonces, la idea es que, o que ustedes tengan claro que inicialmente no es necesario que el mapa quede perfecto o en su forma definitiva, porque esto es algo inicial y es desde su conocimiento inicial en el tema, es tan solo un intento inicial, pero sí va a ayudar a guiar el proceso de la búsqueda de la literatura, ¿sí? Para eso se crea este mapa, para guiar ese proceso de búsqueda de la literatura y poder desarrollar la revisión de la literatura, ¿sí? Por supuesto, en la medida en que ya avancemos en la revisión de la literatura propiamente dicho, pues se van a agregar más conceptos a ese mapa, se refinarán otros, se agregarán, se eliminarán, se modificarán relaciones, etc. Es decir, se va optimizando ese mapa en la medida en que se va desarrollando la revisión de la literatura. Pero, que quede claro, profes, la idea de tener este mapa inicialmente es que este mapa nos va a orientar esa revisión de la literatura, la búsqueda de lo que tenemos que hacer, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí, profe Franklin, hagamos un ejemplo rápido de emprendimiento juvenil. ¿Qué podríamos considerar, por ejemplo? De emprendimiento juvenil podemos considerar, por ejemplo, factores motivacionales. Bueno, entonces vamos a crear un código. Aquí le di clic crear en código. Entonces, factores motivacionales, por ejemplo.
¿cierto? Entonces, aquí apareció, listo. Y aquí yo tengo que establecer una una relación, perdón. Entonces, estos factores motivacionales hace parte de, o ¿qué relación estableceríamos entre emprendimiento juvenil y factores motivacionales? Como el individuo, ¿no? O sea, Ah, desde el ya, ser, ¿sí? Como una relación del individuo, del ser. ok. Entonces, factores motivacionales del emprendimiento juvenil, pongámosle aquí subjetividades, un ejemplo, Algo así, sí. ¿sí? Entonces, subjetividades que están relacionadas con el emprendimiento juvenil, ¿sí? Es un ejemplo. Profe Wilson, ¿usted qué opina? Por ejemplo, en esto que hemos venido construyendo aquí, ¿qué otra palabra podríamos agregar? Eh, podría ser la sostenibilidad de estos procesos para Ok, asociarlo pues, a la función de la organización. listo. Entonces vamos a ponerle aquí sostenibilidad. De esos emprendimientos. Ahora, y sostenibilidad. Y esta sostenibilidad la podríamos anclar a qué? A emprendimiento juvenil o a emprendimiento rural o a factores A los dos. motivacionales. Bueno, un factor motivacional podría ser que es apuntarle a la sostenibilidad de esos nuevos emprendimientos. O hacer Entonces, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, la Agenda 2030. entonces hace parte de, por ejemplo, la sostenibilidad hace parte de los factores motivacionales que corresponden con las subjetividades de los emprendimientos juveniles. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, mira cómo vamos creando como un marco conceptual inicial. Por supuesto, profes, aquí lo estamos haciendo de una forma muy rápida. La idea es que esto obviamente lo vamos reflexionando bien y obviamente uno con su tiempo debido, pues este mapa va quedando eh, pues mucho más claro, ¿cierto? Entonces yo voy a agregar uno aquí, por ejemplo, en términos de emprendimiento rural, entonces vamos a poner de emprendimiento rural, por ejemplo, vamos a poner eh, agricultura. Pues no cualquier tipo de emprendimiento rural, sino que nos Agroecología. interesa eso. Entonces, pongámosle aquí, si nosotros le damos clic derecho, Para garantizar la seguridad alimentaria. sí, por ejemplo. Con ese se puede Entonces, hacer también como un mapa de causas, de problemas y efectos, ¿no? Para priorizar cuál sería el problema sí, para sí, allí derivar la línea, la pregunta de investigación. sí, claro. Ahí se me cerró aquí el software. Qué pena, profesor. Bueno, sí, la idea es que, claro, vamos creando ese marco conceptual inicial, ese mapa, y con ese mapa, la idea es que ese mapa nos va a mostrar como la ruta, esto es importante darlo claro, la ruta que vamos a seguir, ¿para qué? Para ir ya luego buscando la literatura que necesitamos. ¿Por qué? Porque en ese mapa estamos plasmando en efecto las inquietudes que tenemos nosotros sobre esa revisión de la literatura, es decir, qué es lo que nos interesa revisar en la literatura. Eso es lo que estamos plasmando en ese mapa ahí. No nos interesa revisar solamente el emprendimiento juvenil y o el emprendimiento rural, sino que nos interesa revisar la relación entre emprendimiento juvenil y emprendimiento rural y cómo el emprendimiento juvenil se desarrolla en esa zona rural. Pero a su vez estoy diciendo que me interesa ver no cualquier cosa del emprendimiento juvenil, sino que me interesa ver las subjetividades detrás de que hay detrás de ese emprendimiento juvenil. Y me interesa ver si la sostenibilidad hace parte de esas subjetividades, de esas motivaciones para que hayan emprendimientos juveniles. Y dentro de la zona rural, estoy diciendo que no me interesa explorar todo, sino más bien emprendimientos más bien agroecológicos. Entonces mira cómo, voy a volver a abrir aquí. Entonces mira cómo
este mapa me va a ayudar a ir definiendo lo que yo voy a revisar en la literatura, ¿sí? La revisión de la literatura. Entonces, aquí ya abrí otra vez el software. Ahí lo paso para acá. Ahí están viendo la pantalla, sí. Sí, el documento. Eso, Ahí ya. eso sí. Entonces, voy aquí a redes. Aquí está. Marco conceptual inicial. Entonces, mira que este mapa, entonces aquí voy a poner la red, voy a crear el vínculo. Entonces le voy a poner hace parte de, por ejemplo. Listo. Entonces así. Entonces lo que estoy diciendo en este mapa es que esto es lo que me interesa explorar a mí en los artículos que yo voy a revisar. Me interesa ir explorando es esto. Motivaciones, si la sostenibilidad hace parte de esto. Entonces mira que ya cuando yo voy a revisar los artículos en el marco de la revisión de la literatura, yo no voy a revisar, es decir, yo no voy a marcar como importante todo lo que vaya encontrando. No, yo voy marcando como importante lo que tenga que ver con esto, que es lo que yo estoy definiendo aquí como relevante para mi investigación. Por supuesto, profes, la idea es que esto lo vamos construyendo no al azar, sino en base a mis intereses de investigación, ¿cierto? Y si está en el marco de un proyecto de investigación, pues con mayor razón. Vale. Y finalmente, cuarto, en esta planeación de la revisión de la literatura, finalmente dice aquí, es importante crear un memo en relación al mapa creado. Y en tal memo se puede describir el mapa creado. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión de ese mapa. ¿Por qué? Porque si el mapa queda aquí así, quizá nosotros lo entendemos, pero otras personas no. O de pronto nosotros lo entendíamos inicialmente, pero al pasar del tiempo se nos olvidó que era lo que estábamos plasmando allí. Entonces, la idea para que esto no vaya a quedar como tan ahí en el aire, entonces lo que hacemos es, podemos ir a inicio, creamos un memo, creémoslo desde acá, pues creamos otro memo y a este memo le llamamos marco conceptual inicial, ¿cierto? Le damos crear aquí, ahí aparece, y lo que hacemos en este memo es describir el marco conceptual inicial, es decir, lo describimos en palabras y lo empezamos a escribir, ¿sí? ¿Para qué? Para que este mapa que tenemos aquí quede bien descrito en este memo y por ende lo podamos recordar fácilmente. Y con esto termina esta sección 2 que le llaman planeación de la revisión de la literatura. ¿Y por qué es planeación de la revisión de la literatura? ¿Por qué? Porque en esta sección, mira, ya tenemos claridad sobre, vamos a abrir el memo aquí, se nos borró el memo. Se nos borró el memo que habíamos escrito. Pero bueno. Creo que escribió dos iguales. Vamos a ver. No, se borró cuando se cerró el software allí. Bueno, habíamos escrito aquí en este memo las palabras claves iniciales, ¿cierto? Entonces ya sabemos hacia dónde va la revisión de la literatura y habíamos escrito la pregunta de investigación de la revisión de la literatura. Entonces ya con esto estamos indicando que la revisión de la literatura va a girar alrededor de estos aspectos. Y además plasmamos esto en esta red, en este mapa, en este marco conceptual inicial, expresamos eso aquí y lo expandimos además con conceptos agregados, ¿sí? Y con esto estamos indicando que la revisión de la literatura le va a interesar es esto que está aquí. Y esto, a su vez, lo plasmamos en un memo para que quede bien claro y bien explicado. Entonces, claro, mira, ya con esto podemos empezar a hacer revisión de la literatura. ¿Sobre qué vamos a buscar artículos? Sobre esto que está aquí. Y cuando los encontremos, ¿qué información vamos a ir como marcando como importante? Pues la que tenga que ver con esto, ¿sí? Por supuesto, si en el marco de la revisión de la literatura aparece otro concepto importante que queremos agregar, pues lo vamos agregando. Agregamos el código aquí,
y agregamos el nuevo concepto y esto se puede modificar, esto es bien maleable. La idea es que este mapa se vaya actualizando en la medida en que vamos encontrando información hasta que lleguemos a un mapa pues definitivo. Y con eso entonces ya tenemos la planeación de la revisión de la literatura. ¿Correcto, profes? Sí, Juan, una pregunta. Correcto. Sí. O sea, digamos que es importante tener en cuenta en la investigación el tema de del innovador de la investigación. Cuando nosotros estamos construyendo ese mapa, ahí es donde vamos mirando esa parte, o posterior a la revisión de la literatura, hemos de darnos cuenta que realmente lo que vamos a hacer como investigación es innovador o no. Sí, esa es una pregunta interesante. Sí, la idea es que al final, digamos, cuando ya hemos hecho la revisión de la literatura, es que nos damos cuenta o nosotros vamos a ir reflexionando si ciertos aspectos que tenemos en mente están siendo abordados o no por los autores, han sido abordados o no por los autores, ¿sí? Mire que nosotros aquí empezamos con una inquietud inicial que la plasmamos en esas palabras clave, en esas preguntas, en ese mapa, en ese marco conceptual inicial. Empezamos a revisar la literatura y cuando vamos revisando la literatura, van saliendo precisamente esas inquietudes. Empezamos a decir, ve, pero mira que en los artículos que encontramos no están hablando, por ejemplo, de sostenibilidad económica. Un ejemplo, están solo hablando de sostenibilidad ambiental, pero no económica. Yo no veo por aquí sostenibilidad económica en ningún momento. Mira que ahí es que va empezando a emerger esos vacíos que le llamamos, vacíos del conocimiento que luego puede motivar investigaciones originales, ¿sí? Entonces, como producto de una revisión de la literatura, uno como autor lo que hace es presentar lo que encontró, pero también presentar esos vacíos. Es decir, yo aquí no encontré sobre esto, no encontré sobre lo otro, sería importante profundizar más en esto, en este factor quedó esto muy superficial, solamente hay como un artículo, hay que abordarlo más. Ahí es que uno va encontrando como los vacíos que motivan investigaciones pues más originales, ¿no? Ok, listo. Muy Correcto. bien. Lo otro, Juan, es para instalar el software, el Atlas TI, ¿hay que descargarlo o hay que pagar la licencia o cómo? Pues, profe, hay una versión gratuita. Esa versión gratuita se puede descargar, es una versión de prueba. Por supuesto, esa versión tiene restricciones porque no permite cargar sino hasta cierta cantidad de documentos. Por ejemplo, en cambio, la versión licenciada pues permite cargar una cantidad ilimitada de documentos por proyecto, etcétera. Entonces, digamos que como para probarlo, uno puede descargar esa versión gratuita. En la página de ellos usted se entra ahí y ahí le explican, es una página muy sencilla y ahí le explican bien cómo es el proceso. Ok, Sí, correcto. listo. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta por ahora, profe. Por mi parte, no. Muchas gracias, Juan, por la capacitación. Correcto. Y, y no sé, la próxima semana nos desaparecemos o vamos a trabajar. Pues yo pensaría, dado que es festivo el viernes, pues podemos trabajar el miércoles, por ejemplo. Podría ser. No sé, profe Wilson, me imagino que debe viajar. No, yo puedo, sí, gracias, pues, Juan. No, yo estoy aquí, pues, mi esposa trabaja en un hotel que le permite Correcto. estar en una mujer porque está por alta, entonces toca aquí, igual va a estar en la oficina leyendo pues todos los documentos que puede Juan me ha mandado para pulir, pues lo de ayudar a pulir el proyecto. Voy a Correcto. estar dedicado esta semana prácticamente a avanzar en lo que más pueda, aprovechando estos 3 días que no hay clases y que ya fue me llega visita, entonces, pero sí, estos 3 días voy a aprovecharlos, podría ser el miércoles, si les parece bien. Vale, listo. Sí, profes, la idea entonces para la próxima reunión de trabajo es que si tienen algunas otras propuestas, complementos, inquietudes, empecemos la reunión con ellas
y si queda tiempo avanzamos en la tercera sesión y así sucesivamente, ¿vale? La idea es que eso, por ahora ya tenemos qué es la revisión de la literatura, qué es Atlas TI, y ya tenemos cómo planear los pasos iniciales, y luego podemos ir avanzando pues ya como más es en las herramientas propiamente dicho para hacer esa revisión y todo, ¿vale? Eso sería. Vale. Listo. Bueno, Juan, gracias. Vale, Gracias, vale. profe Wilson. Gracias. Estén bien, Descansen. feliz fin de semana. Se cuidan. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.